Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de El Personaje de la Semana en Caracol Radio, una producción del servicio informativo de Caracol Radio para todos los canales digitales y al aire de esta emisora del Grupo Prisa. Siempre con personajes importantes de la semana que termina o de la semana que empieza, como en este caso en el que hemos invitado al presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, el señor Jorge Enrique Bedoya. Doctor Bedoya, bienvenido a Caracol Radio, gracias por estar acá. Alfonso Espina, qué grato estar aquí en Caracol. He dicho que es personaje de la semana que empieza la semana que viene porque vamos a tener los días 26 y 27 de noviembre en Bogotá, en Hotel Grand Hyatt, el Congreso Nacional Agropecuario, versión número 41, participación por supuesto de la SAC con sus 21 sectores afiliados. Empecemos para invitar a la gente que todavía está a tiempo de llegar al Congreso, si se inscriben, si van, si quieren participar, ¿qué van a encontrar en esta versión del Congreso? Bueno, Alfonso, esta versión, como usted bien lo indica, es la 41ª de este Congreso Nacional Agropecuario y el título de la obra es Bota Campo, Cosecha Futuro. ¿Qué implica eso? Estamos en una época electoral. Se nos vienen las elecciones al Congreso de la República, las elecciones de la Presidencia de la República y con nuestra Junta Directiva hemos querido generar una agenda de espacio del 26-2030. Adicionalmente, estarán las ramas del poder público, el presidente de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el registrador nacional del Estado Civil por el tema electoral, el procurador y el contralor, y también tendremos invitados internacionales para discutir dos temas que son fundamentales. Uno, la relación con los Estados Unidos. Viene Juan Cruz, que fue alto asesor de la seguridad nacional de la primera administración de Donald Trump. Viene Máximo Torero, que es el economista jefe de la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, y va a estar el CEO de Radar para mirar también, así como Máximo nos dará la visión global de la producción de alimentos, Radar nos dará la visión que está pasando con el consumo de los alimentos. Y tendremos 18 candidatos, precandidatos a la presidencia de la República, hablando sobre lo que le van a prometer al país y sobre lo que van a hacer por el agro si llegan a la Casa Nariño el 7 de agosto del año entrante. Y por supuesto tendremos congresistas también y grandes juristas hablando de temas que son muy puntuales para el agro y de mucha preocupación que ustedes conocen aquí en Caracol, como son la seguridad física y la seguridad jurídica. Ahora, en ese marco electoral hay un asunto que a mí especialmente me llamó la atención, a todos acá en Caracol, y que de alguna manera nos motiva a invitarlo como personaje de la semana, y es que anuncian presentar una hoja de ruta, un documento, que para mi gusto me parece un número altísimo, pero ya nos va a explicar usted por qué. 43 caminos para cumplirle al campo, herramientas para la presidencia y el Congreso de la República 2026-2030. 43 caminos. Mire, 43 caminos de hecho son pocos caminos, porque cuando usted mira el campo colombiano, esas 42 millones de hectáreas que tenemos de cancha de juego, lo que se llama la frontera agrícola, cuando tenemos esas infinitas necesidades para un sector que todo el mundo habla de la seguridad alimentaria, que el campo le cumplió a Colombia en la pandemia, que qué hacemos sin comida, pero cuando usted mira la realidad de la ruralidad, son muchas cosas que no están las vías terciarias, hay problemas de seguridad física y jurídica, no hay temas para las mujeres rurales, los temas de crédito y financiamiento y demás. Entonces, con la Junta Directiva de la SAC y sus 21 sectores afiliados, lo que hicimos fue construir unas propuestas que no son ideas, son propuestas concretas, artículos escritos para el Plan Nacional de Desarrollo o para decretos y resoluciones, donde le decimos a los candidatos, aquí hay 46 caminos, que es como la cuota inicial para cumplirle a la ruralidad. Pero esto no solamente va a los candidatos a la presidencia, esto también va a los candidatos al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque este es un país de leyes. Y si Colombia quiere cumplirle al campo, como el campo le ha cumplido a Colombia, pues ojalá, y ya tendrán ellos la posibilidad de decidir si acogen estos 43 caminos o algunos de ellos. ¿Cómo llegaron a ese número 43? ¿Cómo consolidaron, cómo recogieron esas ideas? Pues mire, nosotros dividimos esto en 5 ejes estratégicos. Donde está el tema de seguridad física y seguridad jurídica, donde está el tema de dotación de bienes públicos rurales, donde está el tema de la producción sostenible, los temas de políticas económicas comerciales y finalmente el tema de mujeres en la ruralidad. Y con cada junta directiva de los 21 sectores que hacen parte de la SAC, se priorizaron unos temas que pueden cambiarle la cara a la ruralidad. Y de esta manera fue que llegamos a esos 43 caminos. Con la idea de que estos 43 caminos, ojalá todos los asuman quienes después lleguen al Congreso de la República y eventualmente, ojalá, quien llegue a la Casa de la Presidencia.
Indiscutiblemente. Y por eso en el Congreso también hay un panel que se llama La bancada agropecuaria, una necesidad nacional. Llegó el momento de cumplir el campo. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos convencidos que tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República, el agro debería tener unos congresistas que realmente se la jueguen en estos próximos 4 años para hacer las normas o corregir las normas que están mal hechas, que detonen ese potencial que tiene la ruralidad. Y por eso también en esos 43 caminos usted tiene cosas para el Congreso, pero obviamente también para el Ejecutivo. Y ahí hay un poquito de proselitismo en el sentido de que quisieran tener una bancada impulsada desde el sector agropecuario. Por supuesto, claro que sí, porque es que si usted lo mira en otros países, en los Estados Unidos, en Brasil y demás, hay mucha gente que está jugada con los sectores específicos y yo creo que en la discusión de la política pública eso es hasta muy democrático, porque cuando uno va a las regiones, créame, en esta época los productores empiezan a preguntar, oiga, ¿y qué candidatos pueden ser útiles para el sector? La gente en Colombia a veces tiene como la división de que los políticos prometen pero no cumplen. Y nuestro trabajo, usted lo ha conocido a lo largo de los años, es muy técnico. Son propuestas específicas con normas y para someterlas también al escrutinio público, que vayan a opinar los tanques de pensamiento, los partidos de oposición, los que no son de oposición. Pero esto es un trabajo de recomendaciones específicas para que al campo y a la seguridad alimentaria le vaya bien. Ahora, hay propuestas acá que hemos ido viendo, y usted lo dice, son 5 áreas. La primera de ellas es la de la seguridad física y seguridad jurídica para el campo. Hay propuestas que uno las entiende, pero ya como uno sabe que se mueve el país, sabe que eso va a generar polémica. Y hay una específica que tiene que ver con el derecho a la protesta pacífica. ¿Qué es lo que propone la SAC, sus afiliados, sus sectores sobre la protesta pacífica y por qué? Pues mire, si uno mira la historia de los bloqueos en las carreteras en los años recientes en Colombia, y para quienes nos están viendo en este momento y nos están escuchando, en mayo del 2021 se presentaron 3.000 bloqueos a las carreteras del país en un solo mes. En ese periodo de tiempo, en un solo mes, los precios de la comida se incrementaron en 5.2%. Entonces, para su audiencia, tengan presente que el año pasado, la inflación de todo el 2024 de Colombia estuvo alrededor de 5.2%. Es decir, por culpa de los bloqueos en las carreteras, en un solo mes los precios de la comida subieron 5.2%. Entre el 2023 y el 2025, hasta agosto, con los datos de Colfecar, van más de 1.300 bloqueos a las vías del país. ¿Eso qué está generando? Que está vulnerando el derecho a la alimentación, los bloqueos. Vulneran el derecho a producir alimentos, vulneran el derecho al trabajo y desafortunadamente en algunos casos han vulnerado el derecho a la vida. Y en el acto legislativo, uno de los que sacó el gobierno nacional en este periodo, con el Congreso de la República, la Constitución ya tiene un derecho que es el derecho humano a la alimentación. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Venga, entonces, ¿por qué en el marco de los bloqueos a las carreteras, si se está vulnerando un derecho fundamental como es el derecho humano a la alimentación, las autoridades, no solamente nuestra policía, sino la Fiscalía General de la Nación, no pueden judicializar a quienes estén vulnerando ese derecho a la alimentación? Entonces, bienvenida a la discusión. Pero aquí todo el mundo habla de seguridad alimentaria, pero cuando los bloqueos están, ¿qué termina ocurriendo? Se convierten en una herramienta de extorsión para el gobierno, porque el que bloquea las carreteras sale con plata. 2, nadie termina pagando por los platos rotos que se generaron. ¿Y quién le responde? A los agricultores, a los ganaderos, a los piscicultores, a los agricultores y sobre todo a los consumidores. En el último bloqueo que hubo en la doble calzada entre Bogotá y Tunja, diariamente en un bloqueo se dejaban de recoger 500.000 litros de leche. Eso es leche que no le llega a los niños, eso es leche que no le llega a los viejitos. Entonces, claro que tenemos una propuesta que va a generar debate, pero si vamos a proteger el derecho humano a la alimentación, el imperio de la ley tiene que respetarlo todo el mundo. De avanzar esa propuesta, de que llegue un Congreso que la apruebe como ley, de que llegue un presidente que la apruebe como política pública, ¿ustedes qué esperarían que ocurriera cuando haya una protesta? Bueno, primero, como lo dice el artículo que está en ese plan, que en esos 43 caminos, porque el artículo está escrito, es, uno, cómo la Fiscalía General de la Nación tiene un área especializada para los delitos que se cometen en el marco de la protesta social, y en este caso los bloqueos por la vulneración al derecho humano a la alimentación. 2, evidentemente que existan acciones de judicialización, tanto para quienes organizan los bloqueos como para quienes lo materializan. Y 3, serán los jueces de la República quienes determinen esa tensión entre los derechos, el derecho a la protesta social
y el derecho humano a la alimentación. Pero no perdamos de vista algo, Alfonso, y es que el derecho a la protesta social sí es pacífica, pero los bloqueos violan un derecho también, que es el derecho humano a la alimentación. Lo que le quitaría su cariz pacífico. Claro, porque está violando un derecho, y es el derecho humano a la alimentación. Imagínese usted, en un bloqueo en la carretera, ya le puse el caso de la leche, cuando no dejan pasar el maíz, el frijol soya, la torta soya, que se convierte en el alimento concentrado para los animales, se mueren. Cuando no dejan pasar el plátano se madura y llega a la Plaza Corabastos en Bogotá ya dañado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y en ese año 2021, cuando se presentaron los bloqueos, revisen los archivos que tienen ustedes acá, en Neiva empezó a escasear comida, precios de los alimentos que crecieron En doble Pasto. dígito, en Pasto también, en la También, sí. Plaza de Potrerillo. Entonces, esto es un tema que es real, porque además es un dolor que tienen permanentemente, no solamente los productores de comida, seguramente muchos sectores más, pero es que ya hay un derecho con rango constitucional que se llama derecho humano a la alimentación. Bueno, esto está en el primer capítulo de esas propuestas, que es el de la seguridad, que es seguridad física y seguridad también jurídica. Y en ese campo de la seguridad jurídica también me llamó la atención haber visto la petición de que los procesos agrarios sean resueltos por tribunales agrarios y rurales, no por la Agencia Nacional de Tierras. ¿Esto tiene que ver también con la discusión que tiene el Congreso ahora de la jurisdicción agraria? Sí, señor, y le agradezco mucho que juiciosamente se leyó esos 43 caminos. Mira, hoy estamos en una discusión en la Cámara de Representantes, seguramente esta semana la terminarán votando, pero aquí hay que recordar algo. El acuerdo de paz y el punto 1 de la reforma agraria ordenó la creación de la jurisdicción agraria. Sí. El decreto ley 902 del 2017, que es la carta de navegación de ese acuerdo de paz, ordenó que todos los procesos agrarios serán decididos por los jueces de la República. ¿Qué significa eso? Que cualquier ciudadano que tenga un proceso agrario, es decir, sobre los temas de la ruralidad, pues es un juez el que lo termina decidiendo. Yo pongo este ejemplo siempre y es como en un proceso penal. La fiscalía es el ente acusador y los jueces de la República son los que deciden. Pues bien, el gobierno nacional, a través del artículo 9 de este proyecto de ley, pretende que ya no exista la fase judicial, es decir, las garantías judiciales para los ciudadanos. ¿Para qué? Para que sea la Agencia Nacional de Tierras la que investigue y decida de fondo sobre estos procesos. Primero, irían en contra del acuerdo de paz que dicen defender. Segundo, ¿para qué crear una justicia rural si le van a quitar funciones a los jueces? Y tercero, el gobierno, esto ya lo había intentado, Alfonso, en el artículo 61 del Plan de Desarrollo, que la Corte declaró inconstitucional. Y además, el director de la Agencia de Tierras, hace unos meses, radicó ante la Corte Constitucional una demanda buscando que la Corte suspendiera esa fase judicial, esa garantía judicial que tienen los ciudadanos mientras sale la jurisdicción agraria. Es una enorme contradicción. ¿Qué le estamos diciendo al Congreso de la República y se lo hemos dicho al gobierno? Oiga, el debido proceso. Si hay gente que le tenga que rendir cuentas por procesos agrarios, que lo haga ante la justicia. Pero ¿cómo va a concentrar tanto poder el Ejecutivo? Y entonces, ¿dónde queda la independencia de las ramas del poder público y esa independencia de la justicia? Eso también lo estamos planteando en esos 43 caminos. Estamos hablando con Jorge Enrique Bedoya, el presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores Colombianos, sobre el Congreso de la SAC que ocurrirá 26 y 27 de noviembre, la próxima semana, en el Gran Hyatt en Bogotá. Como usted dice, Jorge Enrique, hemos hecho un trabajo juicioso con Ana María buscando las 43 propuestas. Por supuesto no podemos agotar todas acá, así que si alguna le parece que se nos escapa, pues usted me lo corrige, porque yo quiero pasar al segundo capítulo de los 5, que es el de los bienes públicos para el desarrollo agropecuario. Y ahí me llamó la atención porque es un asunto que siempre se habla y que siempre se habla en las campañas, que son las vías para el campo. Y las vías, como usted dice, no pasa nada. O sea, es una propuesta natural, casi que obvia para cualquier campaña, pero que después se nos olvida a todos. Entonces, específicamente en esta ruta, ¿ustedes qué es lo que están hablando de vías para el campo? Pues mire, tenemos varias herramientas para las vías terciarias y vías para conectar el campo. Primero, que se puedan tener vigencias futuras de los recursos públicos para que haya un plan a unos 12 años que permita sacar del atraso a lo que es la ruralidad colombiana en materia de vías terciarias. Para 42 millones de hectáreas que tenemos de frontera agrícola, hay 143.000 kilómetros de vías terciarias, de las cuales solamente el 18% está en buen estado. Eso es una grosería. O sea, uno no puede pensar que el sector agropecuario sea competitivo si no hay vías terciarias. Lo segundo es que estamos proponiendo la creación de una comisión que no pretende ser burocrática, sino que sea de seguimiento al cumplimiento
de la ejecución de los programas de vías terciarias. Y ya con eso, muy sencillo, usted tiene recursos, usted tiene alguien que apriete al interior de un gabinete, pues evidentemente se puede convertir en una realidad, porque lo hemos visto a través de los años. Este gobierno le impulsó un presupuesto de más de 4 billones de pesos para vías terciarias, al igual que el gobierno del expresidente Iván Duque. Pero desafortunadamente, al menos en este caso, la capacidad de ejecución ha sido muy limitada. Y acuérdense usted de algo, la vía terciaria también genera empleo. La vía terciaria en zonas de conflicto sirve para echar hacia sus sitios de retaguardia a las organizaciones terroristas y criminales. Con las vías terciarias gana el país. Así que es una propuesta sencilla, concreta, muy obvia, pero es que nunca se ha hecho. Y ahora le voy a pegar dos propuestas, dos temas que están en capítulos distintos además, pero que a mí me suenan de alguna manera que tienen relación, que es el plan de electrificación rural con fuentes no convencionales y ya en el capítulo de propuestas que se llaman producción sostenible, el plan nacional de bioeconomía, que ese me llamó mucho la atención porque se habla del biogás, biometano y en general tanto la generación la generación no convencional como esto, pues tiene que ver en algo con lo que es la sostenibilidad y es un asunto que estamos hablando todos, de cambiar las fuentes de energía, la generación y el consumo. Pues mire, cuando uno piensa en el sector agropecuario, coja usted la proteína de origen animal. La pollinaza, la gallinaza, la porquinaza, ahí usted tiene una enorme potencial como una fuente de energía no convencional y que también le aproxima a la sostenibilidad. Cuando usted piensa en el sector agroindustrial de la caña, el etanol. Cuando usted piensa en la palma, el biodiesel. Entonces, acá hay una serie de condiciones que si el gobierno nacional el que llegue... Que algo sí se ha desarrollado de claro, de biodiesel indiscutiblemente se ha desarrollado. Pero aquí lo que vemos es una enorme oportunidad de seguir saliendo adelante y detonando ese potencial del cual todo el mundo habla. Porque claro, en el campo usted trata de aprovechar todo, hasta los residuos que vengan de la producción agrícola y la producción pecuaria. Y por eso me gusta que le haya llamado la atención esas dos propuestas, porque van enfocadas en brindar soluciones también. Todo en Colombia sí requiere un tema de política pública y de herramientas que faciliten este desarrollo. Entonces, por eso nuestra apuesta es, y eso es lo bonito de la SAC, que tiene tantos sectores de la producción, donde muchos de ellos llegan a una zona común de decir, oiga, nosotros también podemos estar en la bioeconomía, energías no convencionales y demás, y algo que va atado al tema de la infraestructura, y es el tema de obras por impuestos. Porque si el sector público no va a tener los recursos necesarios, las obras por impuestos, que eso viene desde el gobierno de Santos, con un ejemplo que se trajo del Perú, pues evidentemente también puede ser un detonante para que, si el Estado no puede llegar, pues permita... Esas obras por impuestos que, para recordarlo, nacieron atadas al proceso de paz, así que tiene una reglamentación que exigen que sean en municipios PD, los priorizados por la violencia o por la víctima de violencia que han sido. Se ha planteado mucho la posibilidad de ampliar eso. Así es. Ustedes, según entiendo, lo que quieren es que eso, las obras por impuestos se amplíen y no se quede tan cerrado como están ahora. Eso requiere dos condiciones. Uno, que ojalá, obviamente hay una estrechez fiscal que es indudable y nosotros no somos ingenuos, pero sí creemos que es importante incrementar el techo fiscal para las obras por impuestos. Y segundo, que se abra el abanico para que no solamente sean esos municipios, porque hay municipios que no están afectados por esas condiciones de violencia, pero donde no llegan las vías terciarias. Sí, claro. Porque además piense algo usted, y es que las vías terciarias dependen de los municipios. Entonces aquí lo que queremos es, bueno, si el gobierno nacional todos tienen un programa de vías terciarias, hagámoslo. Y algo que también es muy importante, los recursos de regalías. Es indiscutible que los recursos de regalías tienen un enorme potencial para financiar o cofinanciar proyectos de vías terciarias, y por eso es que el tema de la matriz energética del país todavía deberá ser parte de la discusión. Yo no me imagino un país sin petróleo y sin gas, porque ¿dónde están las regalías para un tema tan simple, tan obvio y tan necesario como las carreteras? Bueno, y en este repaso que estamos haciendo a las 43 rutas que plantea el sector del agro, vamos al capítulo de políticas económicas, comercio, crédito e inversión. Ahí hay otra que también me parece de las polémicas. Plantean establecer límites al aumento del predial unificado. Y si hay un lugar común, y quizás yo caeré en él también, pero lo planteo, es que en el campo los predios pagan muy poquito predial. De acuerdo. Y entonces, ¿cómo es esto de establecer límites? Si es donde uno cree hay posibilidad justamente de aumentar el recaudo en el país. ¿Recuerde usted algo que pasó durante ese gobierno? Que hubo un momento donde se estableció una metodología y empezaron los prediales a subir de una manera desconsiderada, tanto que se tuvieron que tomar algunas medidas para evitar que eso tanto ocurriera. Que hubo algunos de los paros y cierres de los que empezamos a hablar hace un rato. Exactamente, tuvieron que ver con eso. Entonces, una de las propuestas le apunta es a eso, no a que no haya un aumento, a que haya aumentos desmedidos, porque obviamente eso tiene que tener una transición. Pero eso va de la mano con otra propuesta que puede ser polémica. Pero cuando todo el mundo habla de seguridad alimentaria, vaya y produzca comida. Entonces nosotros estamos diciendo, bueno, listo. Si ustedes quieren incentivar la producción de comida y el
cumplimiento de la función social de la propiedad, como dice la ley 160 del 94, pues entonces predios que estén dedicados a la producción agropecuaria deberían pagar menos predial que los que están en otros usos, porque estamos hablando de la seguridad alimentaria y vuelvo a la Constitución con el derecho humano a la alimentación. Tiene una lógica jurídica, tiene una lógica económica, porque es muy distinto tener un establecimiento comercial, turístico, industrial, que estar usted al sol al agua produciendo la comida que necesitan todos los colombianos. Y por supuesto se nos quedan un montón de temas por fuera porque no tenemos tiempo de desarrollarlos. Para eso está el Congreso finalmente. Así es. Pero quiero mencionar el capítulo último, que es Mujeres en la Ruralidad, sobre todo de qué manera plantean que se pudiera bajar la violencia contra las mujeres, que si en algún lugar es fuerte es en la ruralidad. En la ruralidad. Mire, la condición machista de la ruralidad es innegable y eso hay que transformarlo. Claro, eso no se resuelve con medidas de política pública. Yo particularmente creo que es un tema de educación e información desde los niños de la ruralidad. Segundo, el tema del empoderamiento de las mujeres para que tengan una independencia económica. Tercero, que lo encuentra usted en esas propuestas, el tema de la valoración de la economía del cuidado y cómo se eliminan las barreras para que las mujeres que se dediquen a la economía del cuidado puedan acceder a todos los instrumentos que garantiza el Estado. Y tercero, el tema de las casas de refugio para la prevención de la violencia contra la mujer. Aquí lo que proponemos es crear un fondo de cofinanciación donde participen diferentes entidades del Estado y también pueda participar el sector privado, porque eso es innegable. Si lo vemos en las grandes ciudades, donde supuestamente la capacidad de respuesta del Estado, sea a nivel nacional, regional o inclusive en las ciudades, no es tan fuerte, imagínese usted la violencia contra la mujer en las zonas rurales, donde habrá kilómetros donde no hay presencia de un juez, de un fiscal, o inclusive de nuestras fuerzas militares y de Policía Nacional. Entonces, ahí hay unos temas que creemos que son del corazón de cómo contribuir a este esfuerzo. Y bueno, es una de las propuestas también de esos 5 ejes que ponemos a disposición del país, de los candidatos a la presidencia, pero como le decía al principio también, de quienes aspiren al Congreso de la República. Bueno, y como usted lo ha visto, realmente nos parece en Caracol Radio que es una apuesta interesante, porque tenemos quizás muchos escenarios en que se hacen diagnósticos y se hacen críticas, menos escenarios en que se hacen propuestas, y acá hay unas propuestas. Pero quiero que hablemos ya de la política, porque finalmente esto tiene sentido, usted lo ha dicho con claridad, porque estamos en campaña. Estas 43 rutas son una agenda para un gobierno de derecha. No, eso es una agenda de país. Eso es una agenda para un gobierno que realmente le importa el campo, porque nosotros hemos visto pasar candidatos y candidatos a la presidencia, todo el mundo habla de la ruralidad, de la seguridad alimentaria, y yo le pregunto, muéstreme quiénes tienen programas ya establecidos con propuestas específicas, al menos en estos temas. Entonces, esto no es para un gobierno de derecha ni para un gobierno de izquierda. Nosotros creemos en Pero en la factibilidad y la realidad política, usted ve a un candidato de izquierda, Iván Cepeda, que ya está, lo nombro porque además ya ganó una consulta popular. ¿Ve a un candidato de izquierda suscribiendo estas propuestas? Es que yo creo que el campo y las decisiones que necesita el campo no tienen color político. Yo inclusive le digo, de los candidatos que están invitados, el doctor Cepeda aparentemente decidió no ir al evento. Pues invitamos prácticamente a todos, no a los 100, invitamos a 25 y van a estar 18. Pero esto es apolítico. El que quiera hacer cosas buenas que le sirvan a la ruralidad, sea de derecha, sea de izquierda, para nosotros es irrelevante. Lo que necesitamos es que las cosas pasen. Vuelvo y le insisto algo, perdón ser cansón, pero es que yo ya llevo en este cargo 7 años, 8 años, 9 años, perdón, y yo ya veo que las promesas vienen y muchas cosas no se cumplen o muchas cosas no tienen continuidad. Y por eso aquí, si usted mira la agenda de esos 43 caminos, hay de todo. Usted seguramente me estará preguntando eso por la primera propuesta en el tema de la protesta pacífica y la vulneración del derecho a la alimentación cuando hay bloqueos que no son pacíficos. Bueno, pero es que igual eso es un tema jurídico. Si el gobierno que llegue no lo va a hacer, está ok, pues es decisión del gobierno. Yo quiero ver a los candidatos hablando de estos temas. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario, los 3.1 millones de trabajadores de la ruralidad, créame que sí están pendientes de qué tienen que decir los candidatos sobre estas propuestas. Y por eso las sacamos antes de nuestro Congreso y muchos meses antes que ya se venga la parte más dura de la campaña de la Presidencia de la República, reitero, pero también a quienes quieren ir al Congreso de la República. Bueno, escuchándolo también con lo que usted plantea, los años que usted lleva en el gremio, quiero también hablar de lo gremial. Creo que si algo, muchos sectores lo han sentido, pero si algo se ha visto sacudido con el gobierno de Gustavo Petro es la estructura gremial, la importancia de lo gremial, y un poco, usted lo acaba de decir, invitan a Iván Cepeda, no va a ir.
no está yendo a debates. Yo sé que no es por no ir a la SAC, sino no está yendo a debates. Y eso que esto no es debate. La metodología nuestra él no es se distinta. está enfrentando de ninguna manera con los candidatos. Es una decisión que él además la ha hecho pública. Claro. Pero, por ejemplo, dejó de ir el invitado de siempre a los congresos, que es el presidente de la República, quien ostenta ese cargo. ¿Está invitado a su congreso? Sí, claro. La ministra de Agricultura también, la ministra va a instalar, al presidente le enviamos una comunicación, que es el jefe del Estado, y no hemos recibido respuesta ni que sí ni que no, pero pues... ¿Va a ir el presidente? No sé, pero fue invitado. Ahora, con estos 7 años que usted tiene, más el conocimiento de lo gremial, con esto que le estoy planteando, Jorge Enrique, es ¿qué reflexión hacen dentro de los gremios sobre la tarea de los gremios, sobre los congresos y las asambleas que hacen anual o bianualmente, con lo que han vivido frente al gobierno y la administración de Gustavo Petro? Yo le diría varias cosas. Lo primero es que, no porque yo sea un funcionario de un gremio, pero yo reivindico que cada vez es más importante la labor de esa representación de una parte de la sociedad. Recuerde que la Constitución Nacional establece en 2 artículos el libre derecho a la asociación sin intervención del Estado. Este gobierno ha querido vulnerar eso, que es curioso, porque esos artículos constitucionales nacen los sindicatos. Son de políticas de izquierda, por supuesto. Claro, y nacen los sindicatos y nacen también los gremios de la producción. Y este gobierno se ha dedicado a estigmatizar, al menos en cabeza del presidente de la República, porque sus ministros no todos son así, a los gremios de la producción, porque hacemos críticas a los gobiernos. Yo le digo, en el gobierno anterior, nosotros fuimos los primeros en decir que le iban a poner el IVA por la puerta de atrás a la comida de los colombianos. Ustedes recordarán, sí, porque fueron muy críticos me invitaron en esto. Entonces nosotros no le ponemos color a esto. Pero desafortunadamente el presidente de la República lo ha hecho con el presidente Landi, con muchos sectores, pues ha decidido estigmatizarlos. Pero sin embargo, para nosotros debe representar la unidad nacional y el gobierno es el gobierno hasta el 7 de agosto del 2026 a las 3 de la tarde. Pero ya el presidente tomó una decisión que yo la veo muy desafortunada. ¿Qué hace eso? Que en mi opinión coja más relevancia para el gobierno que viene, para el Congreso que viene, esta discusión que hacemos, porque lo nuestro es técnico, es política pública, no es política per se, no es ideología. Si usted mira ese plan, por eso son artículos muy específicos, sin color, simplemente con necesidades que tiene la ruralidad. Nos queda un minuto, Jorge Enrique, así que como hemos hablado en extenso sobre el Congreso, igual creo que vale la pena estos últimos segundos escucharlo usted haciendo una invitación a gente que de pronto no tenía planeado y que se anime oyéndonos participar o estar pendiente del Congreso. Pues mire, yo lo digo en los videos que grabo uno para redes sociales. Si usted es productor, si usted es proveedor del campo o simplemente es consumidor, le tiene que importar la seguridad alimentaria. Y en el Congreso de la SAC va a encontrar los debates de cara al futuro del agro y de la seguridad alimentaria del país en el 2026-2030. Y esta cuña me encanta. Bota campo, cosecha futuro. Él es Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, hoy personaje de la semana en Caracol Radio, personaje que será además de esta semana que empezaremos a vivir en unas horas. Muchas gracias, Jorge Enrique, por estar acá. A usted, Alfonso, como siempre, gracias. Y a todos por vernos, por escucharnos, muchas gracias. Volveremos con otros personajes de las semanas siempre acá en Caracol Radio.